Visión País. Este programa es presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar. Bienvenidos a Visión País, buenas noches. Hoy queremos analizar con ustedes, considerando sobre todo las informaciones de carácter políticas. Apareció nuevamente una encuesta en donde precisamente comparado esa última encuesta, sobre todo dentro de las internas del Partido Colorado, que da por una diferencia de 10 puntos al candidato de Honor Colorado frente al de Colorado Añetete, cuando otras encuestadoras, 3 encuestadoras dan casi por ese mismo punto de 10 de diferencia al líder del movimiento Colorado Añetete. Comenzó la guerra de las encuestas, pero también queremos sumar, otro dato más a la guerra de las encuestas, lo que tiene que ver con lo que hoy en Visión País denominamos la farandulización de la política. Personajes del mundo de la farándula que se están precisamente presentando para cargos electivos. Nos acompañan hoy en Visión País 2 estudiosos e investigadores del ámbito de la política, a quienes ya presentamos: al profesor doctor José Nicolás Morínigo, reconocido sociólogo de nuestro medio. Muy buenas noches, doctor Morínigo, gracias por haber aceptado la invitación. Al contrario, buenas tardes, un placer. También nos acompaña hoy en Visión País la profesora Sara Serna. Ella es politóloga. Muy buenas noches, doctora Sara, y gracias por haber aceptado la invitación. Muy buenas noches, Francisco, y muchas gracias por la invitación. Presentamos a nuestros panelistas. Bienvenida, Karina. Buenas noches, Francisco. Buenas noches a los invitados y a Juan Pablo. Buenas noches, Juan Pablo. Francisco, ¿cómo estás? Buenas noches a nuestros invitados, Karina, y por supuesto a nuestra teleaudiencia. La pregunta que nos formulamos es si nos estaremos asistiendo a una decadencia o, si queremos ser más exagerados, a una degradación de la política. ¿Y por qué nos formulamos esta pregunta? Y precisamente tratamos de responder a esta pregunta con otra pregunta. ¿Por qué la política recurre a personajes del ámbito de la farándula o, del mundo artístico, incluso del ámbito deportivo, frente a la figura de los políticos tradicionales? Es una pregunta, creo que bastante legítima, que podemos formularnos hoy en Visión País, sobre todo teniendo en cuenta una buena cantidad de personas que provienen de estos sectores mencionados y que se están presentando para cargos electivos. ¿Acaso la política no ha sido pensada y diseñada para administrar los asuntos públicos? Una primera cuestión. Una segunda cuestión: la política tampoco ha sido pensada y diseñada para que unos cuantos personajes se metan dentro de ella y se sirva de nosotros. ¿Y por qué decimos esto? Y sobre todo porque una de las principales características de nuestra cultura política tiene que ver con la corrupción, con el clientelismo y con el prebendarismo, características propias de la cultura política paraguaya. Y lo que hace al tema precisamente de los debates políticos. Y aquí tenemos que hacer una autocrítica como parte de los medios de comunicación social, porque todos los debates políticos, sobre todo en televisión, se caracteriza más por confrontaciones estériles que se dan precisamente porque convierten a la política en un espectáculo. De ahí se habla también justamente de la política como espectacularización. Y hay un autor que quiero recomendarles, que tiene un libro justamente que se titula La política como espectáculo, Javier Tarín. Y él básicamente en este libro plantea 2 tesis principales. Una que tiene que ver con que, el político aparece básicamente como, el líder político, aparece como una especie fijada de personalización. Es decir, se trabaja solo la personalización del líder.
De aquí nosotros cuando hablamos de Marito, cuando hablamos de Santi, cuando hablamos de Efraín o de cualquier otro líder político, ¿qué es lo que estamos enfatizando? La personalización, es decir, la persona, la figura. Y la otra cuestión que desarrolla justamente Javier Tarín tiene que ver con la exposición a los medios de comunicación como lo más importante en ausencia de un contenido político que plantea justamente estos líderes que se están presentando para un cargo electivo. Entonces tenemos por un lado ausencia de debate político, ausencia de contenido político en estas campañas electorales, debates estériles, confrontaciones inútiles, y todo esto es lo que llama precisamente el autor mencionado egopolítica, ¿no? Y bueno, ¿qué estamos escuchando por parte de estos líderes políticos en plena campaña electoral frente a problemas estructurales que tiene nuestro país? Situación de pobreza, la situación de la educación pública, la situación de la salud pública, el problema del desempleo y del subempleo, simplemente por mencionar algunos problemas sociales de carácter histórico. Nada de esto se escucha por parte de los líderes políticos en términos de propuestas concretas para revertir la situación social, económica, educativa y política de nuestro país. De eso estaremos hablando durante el desarrollo de nuestro programa. Le invitamos que nos acompañen. Brevísima pausa. En la presentación estuvimos hablando de la imperiosa necesidad de la profesionalización de los políticos. Es decir, pareciera que las personas que van a incursionar en política consideraran que la formación en los asuntos de Estado, digo bien, es una cuestión accesoria, es un adorno. Como si la administración de la cosa pública no requiriera de una formación especial. Comenzó a funcionar la maquinaria electoral en Paraguay. Y de alguna manera las encuestas aparecen como la figura que dinamiza todo ese proceso electoral. Desde ese punto de vista, por su formación académica, por su experiencia como político, porque fue senador de la Nación durante un periodo, la cátedra, la academia, profesor universitario también por varias décadas y un reconocido encuestador. La pregunta para el doctor Morínigo. No sé si la expresión es exagerada cuando hablamos de la guerra de las encuestas, doctor Morínigo, pero llamó la atención la semana pasada que una encuestadora frente a otra da, digamos, resultados muy contradictorios. ¿Cómo entender esto desde, si cabe la expresión, desde el criterio predictivo científico? Bueno, no hay que olvidar, y esto lo dice Castel, que estamos en la era de la información. Por lo tanto, la información constituye un elemento clave para generar respuesta y aceptar o no aceptar una información. Por lo tanto, las encuestas entran en esta era de la información y se transforman sustancialmente. En vez de ser un instrumento de investigación para alterar y buscar mecanismos intentando reformar la realidad si hay que reformarla o apoyarla en caso de que estén bien, lo que se busca es generar una información como un instrumento de propaganda. Por consiguiente, la gente que no tiene suficiente información, pues fácilmente es manipulable. Y es una pena porque con esta manera de encarar el problema se banaliza toda la actividad política y la actividad política queda sujeto a un proceso de utilización de información para obtener un resultado. Y en ese proceso estamos, y eso es
por un lado lamentable, pero por otro lado demuestra que lo que hicimos cuando estuve en la Convención Constituyente para la reforma de la Constitución, yo creo que teníamos que haber incluido algunos elementos que ayuden al proceso educativo. A mí me sorprende cómo la gente no tiene información sobre lo que dice la Constitución Nacional. Hay cosas que hay que cambiar, claro que hay cosas que hay que cambiar, pero sobre todo la gente tiene que tener suficiente información sobre eso y no estamos teniendo porque no hay un proceso educativo que permita a la gran mayoría tener suficiente información como para tomar una actitud. Y en la era de la información, como el elemento clave es que los candidatos sean conocidos, entonces se recurre a la gente conocida porque eso evita toda la tarea de tener que invertir una suma importante para que se conozca quién es el candidato. Si usted le elige a alguien que ya es conocido, esa porción queda totalmente a un lado y aparece otro elemento como los elementos importantes. Quiero volver sobre ese tema en su próxima intervención, doctor Morínigo. La pregunta ahora para la doctora Sara. En las encuestas, doctora, ¿qué es lo que definitivamente falla en el caso paraguayo? ¿Es la encuesta o tenemos que hacer un análisis, digamos, más fino del comportamiento del electorado paraguayo? Yo creo que a nivel no solamente nacional, internacional también fallan las encuestas. Aquí el doctor no me permitirá mentir, pero hay cuestiones relacionadas con el método, con el tipo, o sea, a quién desencuestan, para qué sector también se pide la encuesta. Ese es el otro problema. Hay detrás intereses, como ya lo mencionaba el doctor, de quién está financiando, quién está pagando la encuesta. Y a veces también es dónde se hace la encuesta, ¿verdad? A veces es solamente en sectores urbanos, no en sectores rurales. En Paraguay hay todavía una población muy importante que puede definir las elecciones en el sector rural. Y lo otro también es que las elecciones se ganan el día de las elecciones hasta que se cierran las urnas. Entonces también hay muchos factores que van cambiando. De repente un día antes puede pasar algo. Acá nosotros nos pasó eventos de que se muere un candidato, por ejemplo. Entonces las encuestas no son lo determinante. Y como ya lo menciona también el doctor Morínigo, una cuestión importante es dar más información. Esa es una labor de los medios de comunicación de los partidos. Más información al ciudadano para que tenga otras herramientas. Por lo general, a veces las encuestas lo que hacen es apuntalar a uno por una cuestión de que todos queremos ir con el candidato supuestamente ganador, pero se esconde un montón de información, que es lo que tú señalabas respecto a temas como la profesionalización, ¿verdad? Entonces hay cuestiones que fallan. Si nos sirve de ejemplo, han fallado en México, han fallado en Brasil, han fallado en la Argentina, porque hay variables de contexto, variables demográficas y también sociales de información que no incluyen las encuestas y el sesgo que hay en la selección de los encuestados. Ahora, para poner en perspectiva a los panelistas, lastimosamente no podemos registrar como propiedad intelectual de Paraguay que la gente de la farándula y del ámbito deportivo quieren incursionar en el ámbito de la política porque es una característica mundial. Hoy vemos que se da incluso, digamos, en países con tradición democrática. Según la perspectiva de ustedes, ¿a qué puede obedecer que se recurre a personajes de otros ámbitos y no necesariamente a personas que están haciendo militancia dentro de los movimientos y partidos políticos, Karina? Bueno, en primer lugar, yo creo que en los últimos años también hubo una cierta intencionalidad de desprestigiar lo que significaba el político tradicional o el político de carrera, incluso los partidos como institución capaz de organizar a la ciudadanía, ¿verdad? O sea, hay una intencionalidad de que empecemos como que a cambiar las piezas, que todos tenemos derecho a entrar en el juego, que de hecho es cierto. O sea, la Constitución Nacional garantiza que cualquier ciudadano tiene derecho a poder acceder y a presentarse y a postularse y a ser elegido. El problema, creo yo, es que quizás cuando hablamos de un personaje de la farándula o del deporte nos llama más la atención, pero también es cierto que los propios partidos tradicionales hace mucho tiempo dejaron de tener cuadros políticos formados para ejercer esos espacios. El poder,
el poder económico, el poder de algunos sectores en particular, ya tuvieron sus representantes hace mucho tiempo. Quizás no son de la farándula, pero sí representan a un sector muy particular que nada tiene que ver con una perspectiva ideológica, principios políticos que orienten su gestión. Entonces, quizás hoy nos alarmamos porque vemos este tipo de personajes, pero si revisamos un poco también, creo, y aquí el doctor me puede corregir y ayudarme también en la reflexión, después de lo que fue la última constituyente, donde finalmente hubo sectores políticos que venían ya reflexionando, después de eso el Congreso Nacional, sobre todo las cámaras de diputados y senadores, fueron representando cada vez menos a proyectos de país o proyectos políticos ideológicos y cada vez más a sectores particulares de acuerdo a la billetera, de acuerdo al prestigio ganado por alguna forma, pero que no representan a esa política que uno espera se debata o se pueda compartir desde un espacio parlamentario. ¿Qué está pasando realmente con nuestro país para que hasta ese punto, de alguna manera, digamos, desaparezca del imaginario colectivo la figura del político como profesión o del político profesional frente a otros actores que sí incursionan dentro de ese campo, Juan Pablo? Yo comparto, por supuesto, las opiniones que ya se han expuesto anteriormente y diría un poco en respuesta a lo que está preguntando Francisco, diría que no se ha generado una escuela de política. O sea, en esa necesidad de poder entender la política como tiene Francia, la Escuela Nacional de Administración, o sea, el que se dedica a la cosa pública tiene que ser una persona muy formada en todo lo que es la administración de la cosa pública, valga la redundancia. Pero eso se estudia y eso se prepara. O sea, nosotros tenemos una ausencia terrible en el Paraguay de una escuela de formación hacia lo que es el funcionariado público o la persona que se dedica a la política pública, Francisco. Y retomando un poco a la anterior pregunta sobre la cuestión de la farandulización de actores que vemos actualmente, yo diría dos cuestiones. Uno, lo tomaría incluso para pensarlo más como elementos distractivos o distractores de lo que realmente necesitan estos candidatos que están en estos cargos, o sea, empuja por estos cargos públicos a contarle a la ciudadanía sobre sus planes de salud, educación, seguridad, y aparecen de repente estos personajes que acaparan 2 o 3 semanas la atención pública y uno dice, ¿y qué pasó? O sea, personajes que no voy a mencionar casos, pero que uno dice, ¿en serio se van a dedicar a la política a estas personas? Y queda relegado completamente el discurso de lo que queremos escuchar, educación, salud, seguridad, empleo. Son esas las cuestiones que deben estar en el debate y aparecen estos personajes que, bueno, distraen un poco la atención. Pero quiero sumar un libro más a la propuesta que estaba planteando Francisco. Yo creo que también un elemento importante para entender un poco este tema en particular que estamos viviendo en estas próximas elecciones, ayuda un poco el libro del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, La civilización del espectáculo. O sea, tenemos que entender un poco desde ese texto qué es lo que estamos viviendo, no solamente como país, sino a nivel mundial, cómo el espectáculo es el que vende y deja completamente de lado la posibilidad de ese debate que estamos deseando. Y la necesidad imperiosa de una educación política, que ahí aparecen dos responsabilidades. Aparece la responsabilidad del sistema educativo, ¿sí?, que tiene la responsabilidad en tanto en cuanto forma parte del Estado, de la educación ciudadana, pero por otro lado también de los partidos políticos. Ojo, porque lo que el Estado aporta a los partidos políticos, parte de su responsabilidad es también la formación pedagógica, y eso no hacen los partidos. Entonces también reclamamos a los partidos que precisamente reciben financiamiento del Estado. Y hablando de la educación, quiero cursarles una invitación para la presentación de un libro que hará historia. Será presentado en el transcurso de esta semana. Aquí va la invitación. Shock Educativo, un libro que sacudirá profundamente las conciencias de un país que necesita saber dónde estamos y dónde podemos estar. Shock Educativo, una mirada en torno al por qué el Paraguay se encuentra en los últimos lugares en materia educativa. ¿Por qué tenemos un ministro de Educación que afirma lo que dice abiertamente y sin tener costos?
¿Por qué nuestras escuelas se caen? Shock Educativo, una propuesta para pensar desde el gobierno los grandes cambios que el país ambiciona. Presentación de la Editora Libre, este lunes 23 de octubre, 19:30 horas. Salón de Convenciones Mariscal López. Todos invitados. ¿Cómo lograr que intelectuales, gente formada, incursione en la política? ¿Cómo concienciar lo que están, digo bien, hoy en la política, se formen y consideren como un asunto serio la administración de la cosa pública? Y traslado la pregunta al doctor Morínigo. Insisto que siempre suelo señalar cuando le invitamos al doctor Morínigo esa experiencia de lo teórico, lo académico con lo práctico, de haber también estado en un cargo nada menos que senador de la nación. Entonces esa conjunción creo que permite una visión diferente. ¿Cómo hacer eso, doctor? Mire, en primer lugar yo quiero dar un poco una visión rápida. Hemos pasado, y yo creía que era lo peor que podíamos llegar, que era la partidocracia. Y nos preocupaba la partidocracia, y nos sigue preocupando. Pero a la partidocracia, ¿qué le sucede? La plutocracia, el poder de la plata. Y ahora la farandulocracia. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos convirtiendo la actividad política en un proceso cada vez que va decayendo. Y este proceso de decadencia es lo que nos permite ahora empezar a ver candidaturas por todas partes que no están habilitados y no están preparados para eso. Y este es el otro sector o el otro punto que es fundamental. La gente no es capaz de entender con claridad que administrar el Estado requiere información. Y actualmente, en pleno siglo XXI, no es factible administrar algo, una parte del Estado, sin tener una formación para hacerlo adecuadamente. Mientras esta realidad no sea comprendido por la mayoría, no solamente por un sector, como se pretende hacer aquí, buscar cambios en algún partido tradicional, eligiendo a gente preparada para el primer cargo, pero toda la estructura, toda la base intermedia sigue siendo exactamente igual. Entonces, se pretende cambiar para no cambiar nada. Y estamos avanzando por esa línea, y por esa línea donde vamos a ir es a un proceso de decadencia cada vez mayor. Es imprescindible hacer un llamado urgente sobre la necesidad de una reforma educativa, pero no hay necesidad de traer a gente de Harvard, la gente que está en este país, que tiene capacidad de pensar, que está en el medio, que sea el que empiece a analizar cuáles son nuestros problemas y empezar a ver la educación para transformar no solamente en la manera en que se enseña, qué se enseña, sino también la educación a los profesores. Si nosotros queremos cambiar la educación y no cambiamos la educación de los profesores, entonces va a ser absolutamente inútil. Doctora Sara, tuvimos ya la experiencia nosotros de apostar por los políticos tradicionales y también por los técnicos en el gobierno de Horacio Cartes. Y creo que no hay otra mejor metáfora que utilizó el presidente Horacio Cartes cuando eligió a los técnicos que el término selección nacional. Es decir, no hemos clasificado para Rusia 2018, ¿verdad? O sea, creo que el fiel reflejo, la mejor metáfora. También han fracasado los técnicos al frente del gabinete, porque últimamente tuvo que, digamos, el presidente Cartes
optar nuevamente por los políticos tradicionales en varios ministerios, comenzando incluso por el propio Ministerio de Educación, pasando después por otra área bastante sensible como agricultura, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué nos está pasando y cuál crees que podría ser una solución alternativa, doctora? Yo aquí quiero agregar a la lista de libros que ya han comentado un libro sumamente interesante sobre tu pregunta, que es El oficio del político, del doctor Manuel Alcántara, y él hace ahí un análisis de lo que estás señalando. O sea, ¿qué pasa cuando un gabinete está conformado solamente por técnicos? Pues hay un choque al enfrentar a la realidad del funcionariado público. Por el otro lado, el político nada más que se maneja con el voto, que se maneja, o sea, que llega con un capital político. Hay cuestiones importantes, lo que decían antes respecto a la farandulización, es el tema de que para entrar en política hay que contar con algún capital. Hay el capital económico, el capital en este caso de medios de comunicación, capital puede ser social, capital familiar, pero a veces uno gana elecciones, pero al día siguiente hay una serie británica que se llama Yes Minister, que muestra esas dos caras de el político que gana elecciones que se tiene que enfrentar a la administración pública, que a veces es pesada, a veces bloquea también a los técnicos, y es un choque muy fuerte donde, digamos, no hay una fórmula perfecta, ¿verdad? Hay gabinetes que han hecho muy buena gestión con un sector de políticos, hay cargos, por ejemplo, relaciones exteriores. Tiene que ser una persona, y ahí el libro de Alcántara, que es importante. Para ser político se necesita carisma, se necesita también negociación. Aquí no me dejará mentir la gente que ha trabajado en el Senado y en el Congreso. Necesita uno también formación. Ahora hay una regla, digamos, no formal, pero sí en América Latina en general, que como mínimo una licenciatura. No hay un área específica, no hay que ser abogado o politólogo, pero sí tener una formación de base. Y luego en cuestiones que así tenemos que exigir también a los partidos, y yo ahí agregaría a la ciudadanía, también exigir de formación en asuntos públicos. Entonces sí es una combinación, hay puestos claves dentro del gabinete que se necesita un político que pueda negociar, y en otras se necesita un técnico que maneje, por ejemplo, en economía. Un buen político en economía puede fracasar. Entonces siempre se está como mezclando ambas cosas. Es importante pensar que el político en sí necesita de diferentes capitales para lograr ejercer, digamos, con éxito una gestión. Y la importancia justamente de la educación, como siempre solemos señalar aquí desde Visión País en estos 9 años de emisión, que no maximizamos la educación, sabemos que desde la educación no se van a solucionar todos los problemas porque hay cosas que no se deciden en el ámbito educativo, pero sí somos plenamente conscientes que toda transformación necesariamente pasa por la educación. Y ojalá nuestros políticos tomen conciencia de eso. Y muchas de las reflexiones sobre el tema educativo, sobre la problemática particular de Paraguay, se resume en un libro que será presentado el día de mañana y que le invitamos. Shock Educativo, un libro que sacudirá profundamente las conciencias de un país que necesita saber dónde estamos y dónde podemos estar. Shock Educativo, una mirada en torno al por qué el Paraguay se encuentra en los últimos lugares en materia educativa, por qué tenemos un ministro de Educación que afirma lo que dice abiertamente y sin tener costos, por qué nuestras escuelas se caen. Shock Educativo, una propuesta para pensar desde el gobierno los grandes cambios que el país ambiciona. Presentación de la Editora Libre, este lunes 23 de octubre, 19:30 horas. Salón de Convenciones Mariscal López. Todos invitados. Es tan complejo, digamos, y difícil decidir por personas preparadas para administrar la cosa pública desde los partidos políticos, Karina. Por eso finalmente se recurre, digamos, y yo creo que muy bien señalaste en tu primera intervención, en este caso estamos focalizando la mirada, digamos, a la farándula o a personajes del ámbito deportivo. En otras ocasiones hablamos justamente que el sector empresarial también se mete en el Estado, y tan grave como la gente de la farándula también, pero a ver, para desarrollar un poco más,
¿Cuál crees que es el problema, sobre todo por tu experiencia también dentro de la militancia político-partidaria, Karina? Bueno, también ahí yo creo que tiene que ver con los mecanismos de representatividad, ¿verdad? O sea, la gente muchas veces vio a la política como un sector de élite con poco vínculo, donde justamente se entendía que tenía que tener ciertas condiciones para acceder a ese espacio y se sentía lejana. Hoy por hoy también hay que reconocer que sectores de la farándula o sectores religiosos, que ya lo hablábamos en programas anteriores, el contacto cara a cara con algunos sectores hacen que la gente se sienta que efectivamente va a haber un representante allí. Que no importa que no haya terminado la universidad, que no importa si sabe leer o escribir, porque nos representa. Entonces ahí sí yo creo que hay un tensionamiento en la construcción de un modelo democrático representativo que realmente permita que la gente tenga la confianza de que en ese espacio su voz va a estar reflejada y superar también esta visión elitizada de que llegar allí implica tener cierto nivel económico, cierto nivel académico y demás. Porque realmente, y no estamos hablando de sectores de la farándula, estamos hablando de sectores que vinieron de la mano de otros actores, hoy tampoco tienen o impulsan grandes y debates profundos en el Parlamento. Realmente tenemos que reconocer, o sea, esos debates están ausentes, pero también están ausentes en la universidad, están ausentes en los colegios, están ausentes en los sindicatos. O sea, tenemos que entender que si en algo podemos acordar es que el Parlamento es reflejo de una sociedad. Y esa sociedad hoy está en una profunda crisis y ya lo decía el doctor cuando hablamos de la necesidad de repensar el sistema educativo. Ahora, ¿por qué los programas televisivos, Juan Pablo, cuando tratan cuestiones políticas, recurren a la metodología de la confrontación estéril y de la pura polémica y no precisamente de una cuestión pedagógica, de formación, de contenido? ¿Por qué crees? Justamente esta semana me tocó ver un material que me llamó mucho la atención. En la década del 50 existía un periodista norteamericano de apellido Murdoch que se enfrentó justamente al senador McCarthy en aquella oportunidad y planteaba él justamente la necesidad de que los medios de comunicación empiecen a trabajar, continúen trabajando el concepto de los debates, cuando todo el corporativismo mediático empezaba a ocupar con cada vez más fuerza los medios de comunicación. O sea, tenemos que entender realmente de que esta cuestión es una suerte de agenda preestablecida de grandes corporaciones mediáticas que buscan más que nada vender el rating, el morbo, el sacar el concepto de lo que es un programa de análisis y de debate, porque eso va a generar también personas que empiecen a reflexionar más. Y sumaría un grupo más de lo que decía Karina recién, o sea, esa ausencia de debate incluso está ausente en las familias, o sea, en las familias no existe y deberían ser en esos espacios, en esos núcleos primarios donde se empiecen a discutir estos temas en particular, porque a partir de ahí luego se traslada en la universidad, se traslada en los grupos sociales, o sea, si dentro de las familias no se empiezan a trabajar estos conceptos de mentalidad diferente, Francisco, yo creo que tampoco vamos a esperar mucho cambio en las próximas elecciones y en el próximo porvenir del Paraguay. Y lo preocupante, si miramos el proceso histórico político en Paraguay desde su instalación en 1989, con lo que se ha denominado la transición a la democracia y este proceso de construcción de la consolidación de ese sistema político democrático, si vamos a hacer un corte durante la dictadura, el problema mayor tenía que ver precisamente con lo que fue el comunismo y, digamos, y el autoritarismo, si vamos a hablar de dos términos. El proceso de transición en los primeros años no fue nada traumático. Hubo me parece a mí, de alguna manera, un acuerdo y un consenso de los distintos actores políticos en un proceso de construcción de institucionalidad republicana y democrática, con todo lo que ha dejado la dictadura.
Y me parece a mí que en estos últimos tiempos estamos asistiendo a lo que yo denomino la desinstitucionalización, ¿verdad? O sea, con todo lo que ha pasado el 31 de marzo, casi esto me hace recordar a la expresión de Tomás Hobbes, ¿no? El homo hominis lupus. El hombre es un lobo para el hombre, es decir, el que tiene mayor fuerza, el que tiene la mayoría puede hacer lo que quiere, puede atropellar la institucionalidad, puede atropellar la Constitución Nacional. Y bueno, eso es lo que ha pasado precisamente y lo que llevó a desencadenar la quema del Congreso y el asesinato en el recinto del directorio de un partido político, digamos, de la oposición, con mayor cantidad de representantes en el Congreso Nacional. No puede ser que no haya propuesta y alternativa frente a esta crisis. De eso hablaremos a la vuelta de la pausa. Los retos y desafíos son múltiples para aquellos que quieren administrar la República, que quieren administrar el Estado. Y justamente de eso se trata el desarrollo del programa de Visión País de hoy. Y en ese contexto queremos cursar una invitación para el segundo encuentro de politólogos y politólogas del Paraguay, que se realizará el próximo 26 y 27 de octubre en dos locales, en la sede de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Paraguay, que está en la calle Eligio Ayala, casi Estados Unidos, y en el edificio histórico del ex rectorado de la Universidad Nacional de Asunción, que está ahí sobre la Avenida España, casi Padre Cardoso. Habrá 4 conferencias magistrales. Estarán el doctor Aníbal Pérez Liñán de la Universidad de Pittsburgh, el doctor Marcelo Cavarossi de la Universidad Nacional San Martín de Argentina, el doctor Gerardo Sherlis de la Universidad de Buenos Aires y la doctora Sara Mabel Villalba de la Universidad Nacional de Asunción. También habrá mesas temáticas con los siguientes temas: democracia, partidos políticos y poder legislativo. Reiteramos, 26 y 27 de octubre en las sedes de Flaxo, Paraguay y el edificio histórico ex rectorado de la UNA. La actividad será de 15 a 19 horas. Están todos invitados, la entrada es libre y gratuita. Nos preguntábamos antes de ir al corte, doctor Morínigo, cómo salir de este, digamos, de este atolladero, ¿no? Cuando miramos las características de nuestra cultura política y comparamos del 89 a hoy, efectivamente hay una involución desde mi parecer. No sé si usted va a coincidir conmigo cuando comparamos, por ejemplo, los debates en el Congreso Nacional entre los 2 primeros periodos legislativos y escuchar hoy el debate en ambas cámaras del Congreso, incluso algunos legisladores reivindicando el estronismo, más allá de que tenemos que desarrollar también la tolerancia, pero cuando se trata de un representante de la ciudadanía reivindicando, digamos, un sistema político que ha costado vidas, marginación, exilio, pobreza, etcétera, etcétera, realmente el único término que se me viene es una involución. ¿Por qué ha pasado todo esto y cuál crees una salida alternativa, doctor? Bueno, en primer lugar, cuando se da ese salto institucional, se pensó que eliminando la dictadura y creando las instituciones que favorezcan al desarrollo democrático, estaba solucionado el problema. ¿Cómo nos equivocamos? Nos equivocamos y fueron grande. Ingenuos ustedes como convencionales pero constituyentes. Obvio, por la sencilla razón que faltaba todo el proceso de convertir esas instituciones en expresiones de la realidad. Y allí es donde yo veo que tenemos dificultades. Yo estoy terminando un libro sobre prácticas colectivas en la sociedad paraguaya.
¿Y qué tomo? Bareté, Tembiguay y el tercero que no estoy recordando en este momento. ¿Por qué? Porque esas son nuestra manera de comportarnos. El bareté es una realidad, más allá de que aceptemos o no aceptemos. Eso forma parte y hay un largo proceso para explicar de dónde viene. El Tembiguay y el Yembotaví. El Yembotaví tiene mayor expresión como una ley sociológica que cualquier otra que podemos imaginarnos. Yo recuerdo, y siempre hago alusión a eso, estábamos leyendo un libro con un amigo y tomábamos tereré y se rompió el tereré, la jarra. Pero se rompió, había echado el que preparaba el tereré. Y ya sabíamos que él había echado. Pero me dijeron, no diga, vamos a ver cómo reacciona. Y yo llego y digo, vamos a tomar tereré. Sí, me dice el que preparaba. Y la jarra, le digo, me mira y me dice, ¿jarra? Me dice. Esa es la expresión más gráfica de la ley de Ñembotaví. Él no negó, no dijo rompí, no, sino que, ¿de qué me está hablando? Cosa que yo no sé. Cuando toda la semana, durante por lo menos 6 meses, hacía el mismo trabajo. Entonces, esa es una cosa que nosotros tenemos que empezar a analizar seriamente. Y la idea que tengo es precisamente de ver eso. Y después hay otra cosa que sí me atrevo a decirlo. Nosotros tenemos una dificultad importante. Nuestro proceso de la independencia opera esencialmente como un sentido de identidad. Y después, sobre todo con Francia, ese sentido de identidad se consolida y no discutimos nuestros derechos y obligaciones. Y después viene todo el proceso, la guerra del 70, etcétera, etcétera. Y estamos sin esa experiencia de hacer una discusión a fondo sobre el problema. Entonces, no hay solo que buscar criticar, sino empezar a ver qué es lo que está ocurriendo cuando tenemos una manera de comportarnos que no opera favorablemente a la discusión, al intercambio de opiniones, porque allí estamos realmente muy limitados. En la construcción social de la sociedad, o la construcción de la opinión pública, en un libro que hicimos con Edwin Brites, hablamos sobre este tema. Y me parece que es un punto fundamental. Hay una construcción basado en criterios equivocados. Acá no se discuten ideas, se discuten a personas. Y al discutir la persona, inmediatamente se termina o comienza la discusión cuando es acusado el otro de determinados actos contrario a una idea general. Y allí empezamos a generar una situación que hace absolutamente imposible todo diálogo, todo intercambio de opinión en torno a ideas para circunscribirnos exclusivamente como un problema de conflicto personal o conflicto entre partidos, conflictos de grupos, que es lo que estaba diciendo que en alguna medida estamos viviendo en este proceso electoral que estamos viviendo. Doctora Sara, una de sus líneas de investigación precisamente tiene que ver con el Parlamento, el Congreso Nacional. Cuando uno, digamos, ojea la Constitución Nacional en lo que refiere al tema de las atribuciones de nuestro Congreso Nacional, se encuentra con un poder importante frente a los otros poderes, tanto el Ejecutivo como el Poder Judicial. Sin embargo, cuando hace un análisis del comportamiento de los que configuran ese Congreso Nacional, poco o nada ayudan a institucionalizar, digamos, ese poder del Estado por un lado y por otro lado a coadyuvar, digamos, en el proceso de consolidación a la democracia. ¿Por qué usted cree que acontece eso?
Yo en primer lugar estoy de acuerdo, antes señalaba Karina, el tema de los políticos, o sea, la gente que está en el Congreso es un reflejo, o sea, no vienen de Marte, es un reflejo de nuestra sociedad. O sea, el nivel de debate que tenemos ahí, en gran parte, es el debate de la sociedad. O sea, ahora con temas recientes de coyuntura hay una polarización que puede ser por un tema u otro, pero también por el otro lado yo vería de interesante que muchos de esos enfrentamientos que se dan en el Congreso es de una élite política que también ya está pasando digamos, en decadencia, ¿verdad? Entonces ahorita hay otras cuestiones como, por ejemplo, los jóvenes sobre ciertos temas se pronuncian de una manera un poco más tolerante, un poco más respetuosa que otras generaciones que uno no puede creer que estén hablando en nombre del Congreso. Yo creo que un problema que tenemos de fondo, y no solamente en el Congreso, sino en general en la administración pública y en general de nuestra cultura política, es el tema de las instituciones. Nos cuesta respetar. Si yo soy directora de una institución, no pasa nada. Y como decía el profesor, ni en Botaú o en Lopareí no pasa nada que no respetemos hoy las reglas. Y el problema es que un país así no puede funcionar. O sea, si yo, jefa de familia, le digo a mis hijos, pues hoy no van a la escuela y mañana no comemos, entonces no tiene ni pies ni cabeza. Entonces uno de los problemas también que estaba señalando es los propios congresistas no respetan sus funciones, no abogan por una resolución de problemas que son graves y urgentes a nivel país, ¿verdad? No se debaten políticas públicas, no se debaten reformas, pero también nosotros como ciudadanos no exigimos, que es la otra cara. O sea, también podemos tener un país así que se lleva como que cada elección, digamos, no sabemos a dónde vamos, es también por el bajo nivel de exigencia, pero eso también es un resultado de que tengamos muy poca información. No sabemos a quién votamos, no sabemos qué trayectorias tienen, entonces tener a la gente calmada con 2, 3 famosos es mejor que debatir a nivel de lo profundo que se necesita para mejorar este país que está así como bastante fragmentado. Y bueno, la pregunta que nos formulamos es ¿qué necesitamos para elevar el contenido para elevar el debate? Necesitamos contenido. Contenido cuyo insumo es el conocimiento. Y ahí la importancia del sistema educativo es trascendental. Y me hace recordar justamente de lo que plantean una de sus investigaciones el secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Paolo Gentili, que tuvimos el privilegio de tenerle aquí en Visión País, entrevistándolo. Él dice que una de las finalidades de los sistemas educativos en el siglo XXI tiene que ver con la ciudadanía responsable. Esta es una gran deuda de las reformas educativas en América Latina, ¿no? Nuestros sistemas educativos no buscan formar en lo que hace al tema de la ciudadanía responsable. ¿Qué es la ciudadanía responsable? Y preparar al estudiante que está dentro del sistema educativo, que sepa discernir por tal o cual candidato va a votar, que tenga la capacidad de analizar propuestas, proyectos precisamente que plantean estos candidatos. Todo pasa por la educación. Por eso recomendamos precisamente este libro que será presentado el día de mañana. Shock Educativo, un libro que sacudirá profundamente las conciencias de un país que necesita saber dónde estamos y dónde podemos estar. Shock Educativo, una mirada en torno al por qué el Paraguay se encuentra en los últimos lugares en materia educativa, por qué tenemos un ministro de Educación que afirma lo que dice abiertamente y sin tener costos, por qué nuestras escuelas se caen. Shock Educativo, una propuesta para pensar desde el gobierno los grandes cambios que el país ambiciona. Presentación de la Editora Libre este lunes 23 de octubre, 19:30 horas. Salón de Convenciones Mariscal López. Todos invitados. Me quedan 3 minutos y tienen que hablar 2 panelistas y aún los invitados. Entonces pediría brevedad. Karina, como para ir cerrando, ¿qué alternativas planteas? En realidad solamente algo que le comentaba a Juan Pablo en la pausa, que tiene que ver también con el sentido de esperanza y de búsqueda permanente de la ciudadanía, ¿verdad? De los políticos no se tuvo respuesta, de los técnicos no se tuvo respuesta. Quizás la gente esté buscando también alternativas en alguien por fuera de esto para las soluciones profundas que necesita nuestro país, lo cual nos tiene que interpelar a todos, ¿verdad? Los que tuvieron que hacerse cargo no resolvieron y, por supuesto, en esa búsqueda o en la sensación de la esperanza,
nos queda buscar otras alternativas. Juan Pablo. Yo diría dos cuestiones. Una, la necesidad de, como planteaba recién Karina y la invitada, la necesidad de una construcción de ciudadanía. Pero la construcción de ciudadanía se tiene que dar sobre no mirar tanto nuestro libro de derechos, sino también nuestro libro de deberes. O sea, tenemos que saber cuáles son nuestros deberes como ciudadano, como persona de una ciudad X, y ir a saber las condiciones en las cuales está mi municipio, mi comisión vecinal, y a partir de ahí comprometernos más a nivel de incluso país posteriormente. Y lo otro que me gustaría dejar un poco como hincapié ante este excelente espacio que tuvimos hoy, Francisco, la necesidad de cuidarnos de la posverdad. O sea, sin contenido nos vamos a quedar de repente con esas cuestiones emotivas, pero que no nos ayudan a construir el país. 40 segundos, les invitaría a ejercitar la síntesis, doctor. Doctor Morínigo, un mensaje final como conclusión de toda esta problemática. ¿Cuál es la salida que usted cree? La salida es fácil decir y difícil hacer. Educación a fondo, bien planteado para mejorar. Si no seguimos una línea fundada en la educación, las cosas van a cambiar de forma, pero no de fondo. Doctora Sara. Yo creo que agregando lo que señalaron a los panelistas, consideraría que hay que generar espacios de discusión, donde uno esté, en la universidad, en estos espacios de medio de comunicación, y sobre todo invitar también a, como decían, las familias, los jóvenes, yo trabajo en la universidad, a que generen espacios donde se puedan articular nuevas estrategias. Yo creo que el cambio ahora en las élites, la crisis de representatividad, es una oportunidad para avanzar. No sabemos a dónde, pero habrá un cambio, habrá una manera nueva de enfrentar las cosas. Por suerte que frente a la crisis hay una alternativa, y la esperanza no es un simple sueño en Paraguay. Los estudiantes secundarios demostraron, los estudiantes universitarios también lo hicieron. Por tanto, hay esperanza, pero sustentada en experiencias de ciudadanía concreta. Eso es lo que nos anima de que podemos soñar un Paraguay diferente. Muchas gracias, doctor Morínigo, por colaborar con nosotros en este análisis. Un placer. Muchas gracias, doctora Sara. Muchas gracias. Despedimos también a nuestros panelistas. Gracias, Karina. Gracias, Juan Pablo. Gracias. Brevísima pausa. A la vuelta presentamos la conclusión del programa. La guerra de las encuestas y la farandulización de la política ha sido el tema de análisis hoy en Visión País. Nos dejaron varios conceptos muy interesantes nuestros invitados, tanto el doctor José Nicolás Morínigo como la doctora Sara Serna, politóloga. Bien, ¿cómo salir de todo este atolladero y de esta farandulización de la política y de la guerra de las encuestas en este proceso electoral que se instaló en nuestro país? Y yo quisiera recomendarles leer aquella conferencia que dictó en el año 1919 Max Weber, que se tituló La política como vocación. En aquella conferencia, precisamente, el destacado sociólogo Max Weber hablaba de dos figuras, del político, el del político que vive de la política y del político que realmente hace política. Es decir, el político profesional y el político que se mete solo en la política para ganar dinero. Esta es una cuestión importante desde mi perspectiva para poner y analizar sobre la mesa en estos procesos electorales que se instalaron en nuestro país. Hacer política requiere no solo de una sólida formación en la administración de los recursos públicos, sino también de probidad y honestidad en los asuntos públicos. Necesitamos superar la corrupción, necesitamos superar el clientelismo y el prebendarismo como características identitarias de la cultura política paraguaya. La profesionalización y la superación de estas características culturales de nuestra política nos permitirá soñar un Paraguay diferente y distinto. De nosotros depende, de nosotros los ciudadanos depende, ser ciudadanos por un día, en el sentido de ir a sufragar, depositar nuestro voto el día de las elecciones, o ser ciudadano por 5 años. Ustedes elijan
¿Quieren ser ciudadanos por un día y 5 años esclavos? ¿O quieren ser ciudadanos desde el momento en que votan y durante el tiempo que duran a aquellas personas que ustedes elijan? La decisión está en sus manos. Agradecemos su preferencia. Que tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País. Este programa fue presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar.